¿Cómo cree usted que fue esta educación en la comunidad primitiva? ¿Qué podían enseñar? ¿Qué será lo que nos dejan como legado? Para eso es importante ir recordando los cambios y procesos propios del neolítico. En base a esos elementos podemos un poco ir vislumbrando qué será que se enseñaba, qué será esto de la educación. Vamos a ir pensando un poco, ¿qué será lo que nos deja como educación? Piénsele un momento. ¿Qué será? A ver, ahora sí vamos. De educar, Perdón, no le escuché. educar la Ya. sociedad. Educar, pero ¿qué les van a enseñar? ¿Qué podemos enseñar en la época del Neolítico? Por ejemplo, historias así de lo que pasó y podían, o sea, enseñaban como historias así orales y se les quedaba. Eso sería. Historias, ya puede haber tal vez habido alguna de La, esta consideración. ¿Qué más? la supervivencia. La supervivencia, uno de los elementos importantes. Y acuérdense, ¿cuál es el gran invento que yo les dije? El gran invento que nos deja la época del Neolítico. ¿Cuál es este gran invento? La piedra pulida. Uno más importante que la piedra pulida. La agricultura. La agricultura, una de las consideraciones que se hereda de hijos a padres, de las conformaciones propias, es cómo labrar la tierra. Entonces, es un aprendizaje. Vamos a ir visualizando. No es posible hablar de una sola forma de educación que se haya impartido o implementado durante el Neolítico. No había una educación formal. Nosotros siempre entendemos y vemos a la educación como el colegio, la escuela, la universidad. No siempre ha sido así esta consideración. A lo largo de este periodo, las relaciones sociales se fueron transformando. No fueron estáticas, no fueron relaciones sociales como las conocemos ahora, fueron cambiando por la situación geográfica en la cual se plantearon, por la situación propiamente de los descubrimientos. Pero sin embargo a esto se puede decir que el primer elemento que se trataba en la educación que se impartía a los jóvenes estaba relacionado con la naturaleza. Como elemento propiamente de educación, como ustedes dijeron, entender la sobrevivencia, entender cómo sobrevivir es entender nuestro entorno, es entender qué pasa alrededor, qué debo yo hacer, en qué caso y demás elementos. Entonces, vamos a ir visualizando cómo se genera esta comunidad primitiva, porque la educación en la comunidad primitiva necesita de una u otra forma nuestro entendimiento de cómo fue esta comunidad primitiva. Vamos a revisar un video, pero antes debemos puntualizar otro elemento. La naturaleza y además el entendimiento que de esta se tenía, que había ya conocido y que no, a eso se refiere. Recuerden que revisamos un video anterior y en el video nos manifestaba que un grupo de personas llegan a un poblado. En este poblado, esta comunidad primitiva tiene otras consideraciones de lo que es la propiedad.
Entendemos esos elementos, entendemos que ciertos productos tal vez pueden cosecharse, ciertos no. Todo ese entendimiento de la naturaleza es un primer aprendizaje. Entender el entorno implica la supervivencia de los seres humanos. Esto es lo que ustedes ya dijeron. Es muy importante. Para poder sobrevivir hay que entender la realidad, nuestro entorno, el contexto, cómo nos vamos organizando. Vamos entonces a ir revisando esta consideración de nuestro video en base a los elementos que ustedes pueden observar ahí. Vemos que la educación y la conformación propiamente de la comunidad primitiva depende de algunos factores. Y uno de ellos, el más importante, es pasar de ser nómadas a ser sedentarios. Esto ya lo habíamos visto. Pero el pasar a ser sedentarios llevó algunos elementos. Primero, sabemos que la agricultura no se dio de buenas a primeras. No se dio simplemente, sino que pasó a través de un proceso de domesticación. Lo mismo sucede con los animales. Esta domesticación conllevó otro elemento, el entender cómo los animales se iban desarrollando en este sentido hacia ir sobre todo domesticándoles en este sentido. Esta consideración fue plasmada en el arte, cómo se cazaba, los animales, bueno, hay algunas significaciones en esta perspectiva. De fondo, hay un elemento que el video muestra muy importante. Tal vez estos elementos nos permitían saber qué hacer, nos permitían saber a los otros grupos humanos qué iban a realizar. Esa es una educación primitiva, obviamente, pero es una educación para la supervivencia. Si nosotros queremos sobrevivir, es necesario entender el entorno. Y tal vez los primeros seres humanos de esta comunidad del Neolítico primitivo, de esta comunidad primitiva del Neolítico, fueron dejando pistas para otros grupos humanos. Algunos consideran esta idea de que las pistas, las ideas que se fueron plasmando a través del arte, son elementos que podemos nosotros tomar en cuenta como elementos educativos, es decir, elementos en los cuales se fueron dando pistas para sobrevivir. Primer elemento, lo voy a poner aquí, la supervivencia. Solo como palabra clave, supervivencia. Voy a subrayar para que ustedes tengan en cuenta supervivencia, ¿no? Bien. Otra consideración, con la división del trabajo entre hombres y mujeres, que ya va a ser patente en este tiempo, esta época, entonces se va a dar una situación. Recuerden que cuando analizábamos el Paleolítico, hombres y mujeres cumplían la misma función. Hombres cazaban, mujeres cazaban, recolectaban, hombres y mujeres. Tenían una función muy parecida. Obviamente hay ciertos casos que la mujer cumplía una función más específica de madre, pero seguía recolectando y cazando igual que el hombre. Con la división del trabajo ya se genera esta división a partir del Neolítico y el asentamiento. Los infantes aprendían los aspectos básicos con sus madres. Si ustedes se dan cuenta, y aquí también voy a subrayar este elemento, porque las madres cumplían una función realmente importante. Eran las primeras que les indicaban, que les enseñaban a sus hijos cómo sobrevivir. Tal vez de los aspectos de la casa y demás, el padre cumplía una función importante, pero la madre le enseñaba las consideraciones básicas. Hasta ahora nos pasa algo muy parecido. Nuestras madres nos enseñan los valores básicos, cómo comportarnos. Todos estos elementos están ligados al ser humano desde la época del Neolítico. Después que crecían, se integraban directamente a la dinámica comunitaria.
Los jóvenes aprendían sobre los aspectos de lo que se había preservado desde el Paleolítico. Ahí sí entra lo que por ahí me dijeron, el pulido de la piedra. Sí, estos elementos de tallar la piedra, de la pesca, la caza y la revolución neolítica como la agricultura, son elementos que los jóvenes van aprendiendo. Recuerden que los seres humanos no vivían tanto como ahora. Aprender era muy importante para sobrevivir. Y lo que se ha preservado del Paleolítico ha sido la utilización de la piedra, el pulimiento de esta, la pesca, la caza, todo esto se va aprendiendo. No se debe entender que los hombres impartían estos conocimientos, no es como un maestro, no es como el profesor aquí que les está dando este conocimiento a modo de la escuela, como estamos aquí. El diario convivir de los jóvenes con los adultos es lo que nosotros podemos entender por educación. No es una educación como tal, como les decía desde el principio, no es una educación como lo entendemos ahora, que yo voy a la escuela y el profesor me indica los elementos básicos. No es que los adultos les decían realmente, esta es la técnica para esto, esto es la técnica para este otro, sino que a través del compartir y el observar se va generando la educación. A eso entendemos. Mucho ojo con esto. ¿Por qué? Si nosotros nos preguntamos, educación, ¿pueden ustedes entender escuela? Que una persona, había un maestro que les indicaba qué hacer. No es propiamente esa la idea en el neolítico. En el diario convivir, veamos una imagen. En este diario convivir, miren, niños, jóvenes, ven lo que hacen los adultos y tratan de imitar sus acciones. Ese imitar significa propiamente la educación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Vaya tomando nota. Les voy a esperar ahí un segundo mientras toman nota. Bien. Ahora, regresemos a este punto, división del trabajo. Al dividirse el trabajo, también elemento importante, la propiedad privada, pero sobre todo, al dividirse el trabajo, se da una consideración importante a tomar en cuenta. La jerarquía de las clases sociales. Recuerden que nosotros tomábamos en cuenta que la división del trabajo nos daba la propiedad privada. Esta propiedad privada esencialmente está planteada o guiada también a controlar la producción. Entonces, con la división del trabajo, este elemento, esta palabra jerarquización significa que se va dividiendo en clases. Y la jerarquización, sobre todo, delimitó un punto importante. La jerarquía entre los que controlaban la producción y los que producían. La educación de los jóvenes se dividió. La educación de los jóvenes se dividió entonces de acuerdo
a los estratos, al linaje, a la familia, a la función que cumplían. Y así comienza realmente a dividirse los trabajos, la sociedad. Un grupo accedía a aprender con los especialistas sobre lo sagrado, los guerreros. Esto va ya en el transcurso de nuestro tiempo. Como vemos aquí, primero se va generando a través del convivir, pero posteriormente la división del trabajo va generando una jerarquización. Cada persona o cada grupo de personas van a hacer o cumplir una función diferente. Unos van a la guerra o para defender los alimentos, otros van hacia lo sagrado, otros van a actividades manuales, otros van a la cosecha. Y se va especializando. La educación ha sido una necesidad del ser humano, no nos educamos aquí simplemente para conocer de manera general lo que se presenta en la historia. Ustedes están aprendiendo elementos que les sirvan como herramientas en un futuro. Es lo mismo que pasa en el Neolítico. En un principio, de lo que yo veo, lo que le veo que hacen los adultos, los jóvenes lo imitan, tratan de producir estas consideraciones. Después, ya con la división del trabajo marcada, como ustedes saben, dentro del Neolítico es un proceso largo, no es que se pasó de una cosa a otra, sino que unos grupos estaban en una situación, otros grupos en otra. Pero específicamente con la división del trabajo, se generó una división entre lo que se hacía y la educación también, el aprendizaje fue especializado. Y la situación social, el estrato social, se va conformando como un elemento muy importante a tomar en cuenta. Bien, jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. ¿Alguien le falta copiar alguna cosa, algún elemento? Esto es lo último. Lo último, ya. Entonces vamos a esperar ahí. Con eso vamos a cerrar nuestra clase del día de hoy.